¿Sí te acordaste? Ya me acordé. Sí, estaba muy rica la película. Bueno, entonces subir. Y bueno, es la introducción, pues, ¿no? Y sí tuve un poquito la neta de trabajo para leer y para entender en su totalidad la conclusión. ¿No? ¿El de problemas? Ajá, el de problemas un poquito. Hay unos términos que sí me parece hay que trabajarlos un poco más, sobre todo quien apenas estás asomando en la filosofía de subir, y yo creo que con el tratado de los textos probablemente puede ser una lectura más fluida sobre lo que subir ya está tratando, ¿no? Pero hay muchas cosas interesantes. Incluso yo entendí un poquito mejor esta cuestión que Víctor Ramos había dicho con respecto a los dos horizontes de la filosofía, ¿no? Tanto el del heleno como el del cristiano, ¿no? La pregunta por el ser y la pregunta por ¿por qué no hay el ser? ¿Por qué hay ser no más bien nada, ¿no? Que de alguna manera es la teoría de la creación o el nihilismo, ¿no? Como lo está tomando Zubiri, ¿no? Entonces ahí, digamos, en esa introducción se puede ver un poco más claro cómo está tomando estos dos horizontes y a partir de qué elementos él va a tomar de la tradición para poderles exigir más, ¿no? Y que él siga pensando lo que él trae, ¿no? O sea, al final si ya está haciendo historia es porque esa historia también le está permitiendo la posibilidad de pensar en los conceptos que él quiere transmitir, ¿no? Como esa filosófica. O sea, de entrada, ¿no? O sea, nada más eso, no quiero agotar. Seguramente tendrá más cosas que decir. A ver, por ejemplo. No, es que a mí no me llegó el texto que tenemos. No me llegó nada. Es que tengo tu correo, pero tengo como traes del Rebus Corpus. Pero bueno, igual también cuando hablas algo sobre Occidente se me hace cuando haces la división, ¿no? De filosofía de Oriente y Occidente. No, sobre la filosofía hindú. Yo creo que también como que da una solución cuando hablamos de filosofía en México, ¿no? Pero sí te lo... Es GBS. Bueno, es que en esa parte de vamos a hablar de metafísica, pero no vamos a meter lo que se entienda el hinduismo, los Vedantas, el Upanishad. Dice porque ¿cómo sabemos que eso sea metafísica? Lo estamos midiendo desde nuestras categorías, ¿no? Entonces dice, eso para saber si era metafísica el hinduismo, tendría que haber precisamente una disquisición antes, ¿no? Para poder entrar y ponernos de acuerdo si se puede tomar como metafísica o no. Y si entonces la dejan en suspenso, ¿no? Y si vamos a hablar de la metafísica que ha permeado Europa, ¿no? Que empieza con los griegos. Vamos a empezar de ahí. Y ya está situando, ¿no? El asunto, ¿perdón? Digamos, la metafísica occidental. Claro, sí, efectivamente. El libro se llama así. Sí, los problemas fundamentales de la metafísica occidental. Pero en esta introducción lo que trata de plantear es el problema de la metafísica, y a partir de intentar resolver ese problema de la metafísica, de refilón se van a resolver los problemas de la metafísica. Ahora, el problema de la metafísica como tal, habla Zubiri de lo que es lo trascendental, pero lo trascendente, lo trascendente o trascendental. Lo interesante es justo esto que comentaba Iber, que para Zubiri lo trascendente es lo diáfano, ¿no? lo que nos permite ver las cosas, y que está inscrita en la misma cosa, pero además que constituye la cosa, nos permite ver a la cosa y vemos a través de esa diafanidad la cosa, ¿no? Lo mete en la realidad. Son esos los tres. Pero fíjate que algo que es muy interesante de este tema, lo diáfano se refiere a lo más evidente, tan evidente que como el problema que tú tenías ahora con el vaso de micelio y el vaso de cartón. No, es mucho antes de eso. Es previo, no es anterior, es más radical todavía. Porque cuando se habla de la palabra metafísica, casi siempre se asume el meta como el más allá de lo físico, ¿no? Y en ese sentido Zubiri hace una buena distinción de que el más allá no es algo que
que está detrás de las cosas, o sea, más allá de las cosas. No hay dos mundos, pues es el problema. Aparte de que no hay dos mundos, no hay una afuera, una unidad. Ajá. La realidad. Exacto. Y el más allá al que se refiere respecto a este meta de la metafísica es algo que está en la cosa, pero que al verlo en la cosa tienes que tener una mirada violenta, le dicen, ¿no? Esa mirada violenta es quedarte con lo que constituye la cosa y dejar un poco al lado la cosa. Quedarte con lo que constituye lo que es la cosa, ¿no? Okay. Esa es lo que es metafísico, lo metafísico, ya es a lo que se refiere la filosofía. ¿Y la filosofía por qué? Porque la filosofía, como ese deseo por la sabiduría, se va más enfocado a lo que son las causas últimas del mundo, ¿no? ¿Cuáles son las causas primeras? Unos dicen que son las causas primeras, otros dicen que son las causas últimas. Al fin y al cabo, ¿pero causas últimas, ¿no? Como determinantes o como... Puede ser determinantes o puede ser lo que constituye al mundo. Lo que más que determinantes es lo que constituye al mundo para ser como es, ¿no? Okay. O sea, no es que lo determine como tal, ¿no? O sea, no es lo que está constituyendo, ¿no? O sea, por eso hay bueno, dentro del texto hay una analogía con respecto al principio, ¿no? Al principio. No es que el principio haya estado en un momento, no, el principio es lo que está constituyendo las cosas, o sea, está posibilitando. Okay. Lo que está posibilitando la gente. Exacto, la posibilidad. Que en cierta manera, o sea, mi pretensión es defender esta palabra, pero sí en cierta manera determina, porque en las realidades, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, es verdad que las posibilidades en la historia, por ejemplo, el que tengamos la capacidad de conocer los campos electromagnéticos, determina que haya un avance en lo referente a la tecnología, por ejemplo, para los radios o para las televisiones o para los mismos celulares, lo que sea. La investigación electromagnética no determinó esas investigaciones tecnológicas. Claro. Otra palabra que se puede emplear, las posibilitó. Pues sí, llegaríamos al tema, las posibilitó. Pero lo que sí es un hecho, y aquí un poco subir también él habla de la filosofía griega como lo que posibilita nuestra forma de entender el mundo, por sus conceptos, aunque nuestra forma de entenderla sea nuestra forma de entender sea totalmente distinta a la de los griegos. Lo que sí es un hecho es que ese cúmulo de conceptos determina es que sí será, es que esa palabra siempre me causa muchos conflictos. Determina de alguna manera, sí, porque sin esa base no se explicará lo otro, ¿no? Pero a mí en lo que me causa problemas de hablar de la determinación es que no lo condiciona. O sea, en la realidad, por ejemplo, y en este tema, como la posibilidad de que a partir de esas investigaciones se haya desarrollado tales tecnologías o tales cosas, no la está condicionando, solamente sirve como posibilidad. Entonces, el punto es que la filosofía o metafísica lo que busca son esas causas primeras, que es lo que constituye el mundo. Sí, el mundo. Adelante veríamos lo que es la diferencia entre mundo y realidad, por ejemplo. Pero ahorita, nomás para que quede así un poco más amarrado, es que es mundo, ¿no? Para entender lo que es el mundo, lo que constituye, es más, lo que da estructura al mundo. La posibilidad de estructuración, ¿sí me entiendo? O sea, en la metafísica lo que te permite, o la filosofía, es penetrar con esa mirada para intentar intuir cuáles son esas estructuras o cuál es lo que constituye al mundo, ¿no? De acuerdo. Eso. Sí. Ahora, el punto al que yo quería, que se me hace muy interesante de todo el texto, es cuando habla de la trascendencia, de la metafísica que se va haciendo. Porque habla en dos sentidos, ¿no? La metafísica como a esto a lo que se aboca el filósofo, ¿no? O el metafísico que se aboca, o el metafísico que es filósofo, o el filósofo que hace metafísica, ¿no?
Ese es por un lado uno de cómo describe lo que es la metafísica. Pero lo que se me hace bien interesante, y la verdad lo releí, dije, no, yo que aquí o hablaba muy bien y con las manos daba a entender, porque este texto es un curso que dio, no lo escribió como tal para publicarlo. O sea, fue un texto que después se transcribió y se le dio a las escuelas de las electromagnéticas, magnetofónicas, y se transcribió. Pero no sé si es el problema del lenguaje hablado, que también con las manos y con otro tipo de lenguajes como que aclaras lo que estás diciendo, pero en este caso a mí no me quedó claro, no sé si ustedes, espero que sí, a lo mejor es un problema de tal mío, y es la idea de la metafísica como algo que se hace. Yo hasta ahora no puedo entender cómo la metafísica se hace si la metafísica es a lo que te abocas a trabajar. ¿Sí me explico? Es la ¿Cómo lo haces? Intelectual, ¿no? Yo lo entendí como parte del Dios teorético, ¿no? Pero... Porque en esa misma está la violencia hacia lo diáfano, pues, o sea, por eso en la parte donde dice, por un lado empieza definiendo filosofía, es la definición, filosofía, actitud de los hombres que buscan la sabiduría suprema, eso es filosofía, y eso es metafísica, por eso la identidad, la definición real de lo que es filosofía en términos generales, y metafísica, la definición formal de la filosofía. De ahí se pasa a que la metafísica sea hacer, porque acuérdate que si la filosofía es esta búsqueda constante, ¿no?, de las causas y principios supremos, también la metafísica es en ese sentido, ¿no? Pero en ese sentido del hacer metafísica, ya luego lo va a separar, no es ir a un allende de cosas, ¿no?, a un mundo ideal, a un topus uranus, ni salirse, ¿no?, ir una afuera, en el sentido de la modernidad de acá, ¿no? Dice, la metafísica se hace de las cosas reales, de la cosa del mundo, las cosas físicas, pero en ese físico, ese es el trascendental, la mentalidad de la cosa. Entonces, tratar de llegar, ir hacia, que ya entra la razón, ¿no? Está la inteligencia que la capta como impresión de realidad. Impresión de realidad. La razón busca el ir hacia, ¿no? Esta razón coherente, que es el que busca el fundamento de lo que detiene la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es hacer la metafísica, pero a la vez estás haciendo filosofía. La filosofía y metafísica es un tautón, ¿no? Sí. Lo dicen, ¿no? Tautón. ¿Qué es eso? El tautón es el concepto griego que significa igual. Como de tautología. Sí, de ahí viene la tautología, igual, sinónimo, ¿no? Pero hay una, ahorita que decía compañero Alberto, con respecto a una actitud, ¿no? Yo lo veo más, bueno, conforme lo he leído, ¿no? Y lo que entendí, obviamente, como un esfuerzo intelectivo, más que como una actitud. ¿Por qué? Porque cuando empieza a diferenciar Occidente de Oriente, empieza diciendo una cosa como esta, no es textual, ¿no? Pero dice, sí, podemos encontrar pensamientos que nosotros podríamos considerar metafísicas dentro de los libros de la India, pero no podemos asegurar que ellos están pensando en metafísica como un concepto riguroso y estricto, tal como se dio en la Grecia, dice incluso titubea si es Anaximandro Parmenides, o antes, ¿no? Pero ya está anteponiendo un concepto a la metafísica, ¿no? Que lo entendemos desde esa herencia tal y como ha pasado, ¿no? Como un estudio del ser, como un estudio del ente, ha variado conforme las traducciones, incluso hace la traducción con respecto al latín, ¿no? Del es, del enes, y del problema incluso de pensar un verbo sustantivo que existe, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, vamos, el hacer la metafísica yo creo que está haciendo hincapié en ese esfuerzo intelectivo de estar rasgando las cosas, porque incluso en la propia, en este ir deshebrando el concepto de lo diáfano, da con tres posiciones de lo diáfano, ¿no? Sí. Estas que acaba de decir, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es en ese sentido, también es en ese sentido y en este otro, ¿no? Entonces, si tenemos que la metafísica es el saber de lo diáfano, pues,
Y como saber, y como saber precisamente es esta búsqueda, ¿no? Pero se da no solamente por la actitud, que esa ya la tenemos, digamos, garantizada desde el principio, sino por el esfuerzo intelectivo, ¿no? Y ahí que de alguna manera el estudio de las otras metafísicas también le dejen ver a él que no estaban tocando del todo, o sea, es decir, no llegaron, ¿no? Aunque sabes que les faltó, como que... Pero fíjate que en ese sentido es bien interesante ahorita que hablas de entre la actitud o el esfuerzo. Yo creo que sí, pero más bien tienen que ver las dos. ¿Y sabes por qué? O sea, no son excluyentes. O sea, es lo que quiero decir, no son excluyentes. Exacto, pero el esfuerzo intelectivo sin una auténtica, un auténtico ethos, o sea, un modo de pensar o una actitud respecto a lo que vas a investigar, los resultados son muy diferentes. Y ese es el problema. Yo creo que con los demás, la revisión que hace de los demás de los que hacen tus demás metafísicas tiene que ver con el modo en cómo te acercas, porque te acuerdas que dice una cosa es discurrir sobre el método de acercamiento a los problemas de la metafísica. Una cosa es eso. Y otra cosa es instalarse en la metafísica. Y el hecho de instalarse en la metafísica es en el ethos. Yo creo que es en el ethos. Por eso habla del Dios actitud. Y obviamente va a retomar el esfuerzo intelectivo. Sí. Pues va en relación a ese ethos al que te has decidido. Porque, por ejemplo, Descartes, a partir del modo en cómo o sea, un poco el tema que quiere plantearse para poder describir los problemas que él tiene frente, desemboca en una metodología particular como es esta, ¿no? Claro. Y con Zubiri es otra, porque además el tema, el problema, por así decir, más bien el problema el que quiere trabajar es el mismo problema le incentiva el esfuerzo intelectivo o como método que va a trabajar. No sé si me explico. Sí. Vamos, hay que ir puliendo lo que ha salido a colación, ¿no? O sea, es decir, tanto el ethos como el theorem, digamos, no se están excluyendo, ¿no? O sea, van en consonancia, pero yo creo que cuando está siendo explícito el hacer la metafísica, está siendo precisamente el hecho de, o sea, vamos, no quiero neciar sobre ese punto, ¿no? Pero yo creo que lo que sí está considerando es, por ejemplo, el esfuerzo intelectivo de hacer la metafísica ya descubierta como lo diáfano. Es decir, puede ser en un primer momento una filosofía natural, puede ser incluso una ontología, una epistemología, pero el hecho de hacer metafísica ya está hablando de una consecuencia del pensamiento para conocer las cosas, ¿no? Incluso para cristalizar cómo es ese proceso intelectivo en el cual llegamos a saber qué son las cosas, ¿no? El hecho de, hay una parte donde dice, bueno, uno busca las cosas y estas salen al encuentro y eso es, ¿no? Ese es el esfuerzo intelectivo de la metafísica, ¿no? Eso es precisamente estar rascándoles, porque no solamente te estás dando cuenta que hay una claridad en las cosas, sino que también hay un filtro de lo diáfano, pero que también eso diáfano no está solamente en unas cosas, sino en todas, pero también te envuelve a ti, ¿no? Porque lo diáfano al final es la unidad entre las cosas y la inteligencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, delineando un poco más, el esfuerzo intelectivo de subir por hacer valer, por ejemplo, la metafísica como por lo menos como la definición formal de la filosofía me parece clara, ¿no? Pero sabes, sí, tienes razón. ¿Sabes qué falta ahí también, llegando al punto, por ejemplo, de la inteligencia? Había que conceptualizar someramente, o bueno, tajantemente, que ya lo hace en la última parte, que no se está viendo desde una postura de aquella inteligencia que hace conceptos, que la llama la inteligencia concipiente. Dice, entonces, para cambiar eso, precisamente de la hacer metafísica, el otro requisito es que se aborde desde una inteligencia sentiente, ¿no? Y ahí está metiendo la postura que va a desarrollar.
como esta inteligencia sentiente, lo dice, ¿no? ¿Cuál es? La que aprende la realidad en impresión, ¿no? De realidad. Entonces, al hacer esto, también, que no lo desarrolla ahí, por eso digo que se relaciona con esto, ya lo desarrolla todo, la explicación de qué es la inteligencia, porque es inteligencia sentiente, ¿no? No hay una dualidad de inteligencia por un lado y sentidos por otro lado, que es lo que también apunta una de las dificultades que va a decir se desarrolla en todo este horizonte de la historia de la filosofía, que es la logificación de la inteligencia. Esta inteligencia que solo se necesita hacer conceptos y solo lo expresa a través del logos, ¿no? de la palabra que se supone debe captar la cosa, ¿no? La adecuatio. Dice, ni la misma aletheia heideggeriana alcanza a resolver, digamos, este gran problema que ya desde que apunta, bueno, desde los griegos precisamente, ¿no? Entonces necesitamos cambiar, aparte de cambiar la forma de entender la metafísica, donde ya no es un más allá, un plus a dónde ir, sino la metafísica está en el trans de lo físico, en esta talidad de la cosa, pero que la misma cosa, la misma realidad, te mete más en ella, ¿no? Y en esa visión es la visión de romper lo diáfano, pero con otra forma de entender la inteligencia, ¿no? Esta inteligencia que dice nos ha traído muchos problemas y que, bueno, se representa en la bancarrota de la modernidad, en la parte donde Descartes inicia con subjetivismos, que luego Husserl, a través de esta intencionalidad, quiere empezar a hacer una filosofía pura, ¿no? A través desde la fenomenología, pero aún así dice Husserl, no parte de una idea de la filosofía concreta, no parte de una filosofía hecha, dice, la pone en suspensión y la va construyendo, ¿no? Pero en esta conciencia, dice, pero aún así, el esfuerzo que trata de hacer Husserl, dice, ya está hablando desde una inteligencia que tiene que buscar algo. Dice Subiri, sí, la inteligencia aprehende la realidad, pero la razón, que ya es otra, va hacia las cosas. En ese sentido sí es decir un hacia, pero ya porque está aprendida la realidad. La razón es coherente, no va a buscar las cosas. Entonces ya se empieza a meter en el análisis de la voluntad, ¿no? La razón es coherente, es voluntad de ir hacia la vista, el olfato, el movimiento. Y si hay formas de entender que nos podemos desenvolver en el mundo, ¿no? No solo la vista. Y ese es otro gran problema, ¿no? Que no desarrolla y lo deja así como abierto, ¿no? Lo cierra de hecho el apartado con hay que analizar que sea inteligencia y que sea sentidos para poder entrar también a hacer esta disposición radical de hacer metafísica que no remite al más allá, ¿no? Y bueno, también cambia el problema de la verdad. Habla de la verdad real, ya ves que hablamos en la sesión pasada que era la verdad real. Ahí lo explica en un párrafo, lo explica, ¿no? Y en El hombre y la verdad lo desarrolla más, en donde va dividiendo que no es la verdad la adecuación, tampoco es la aletheia, y si hay que cambiar otra vez la forma de entender que es la inteligencia, como esta que ya aprehende la realidad. En esa aprehensión de la verdad ya está la verdad real. Y luego la va a dividir en tres, ¿no? En tres momentos que en su unidad significarían la verdad total, ¿no? No como, bueno, sí, es algo metafísico, pero sí, esta verdad que verdadea, va a decir, ¿no? La verdad verdadera porque ya te posee, no es que tú la descubras ni que la adecues a la cosa, la verdad ya te posee porque es real, ¿no? Una cosa que me quedó un poco clara fue que la metafísica es capaz de, bueno, somos capaces de hacerla, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacerla, pero la tenemos como creación, o sea, ¿puedo crear la metafísica? Sí. ¿Puedo crear una metafísica o realmente solamente, digamos, dibujarla? No sé la palabra precisa, ¿no? Pero, digamos, la metafísica es este cenicero y yo puedo como representarlo, ¿no? O hacer una representación o crearla directamente. Yo creo que se puede... O sea, se puede crear una metafísica. O sea, no en el sentido de que... o sea, no, más bien no crearla.
porque entraríamos en eso de que no existía antes y ahora yo la estoy empezando. Ajá. No, más bien lo que se hace es describir, me imagino. Sí, no creo, más bien lo que se hace como metafísica, más no que haga la metafísica como metafísica, es describir con esta mirada, con este esfuerzo intelectual, buscar, más bien indagar en preguntas fundamentales para la filosofía, ¿no? Eso es lo que yo creo que se hace. No creo que la palabra adecuada no es crear. Sí. Más bien es puedo tropezar en las palabras. Más bien, no, pero es que tiene muchos prejuicios, ¿no? La palabra crear. Más bien yo creo que es, haces metafísica a la medida que vas describiendo tus investigaciones. Meta. Pero bueno, aquí también hay que aclarar que este problema que tenemos ahora, estas pseudo metafísicas que andan pululando ahí por el mundo, ¿no? Las del coaching ontológico, de las PNLs, o la metafísica que habla más de superación personal. Hay que diferenciarle a él específicamente, por ejemplo, aquí en el 20 de noviembre hay una escuela que ofrece un diplomado en metafísica, ¿no? Y PNL. Digo, todos nosotros sabemos que eso no es metafísica, ¿no? Eso es superación personal y te da un diploma, ¿no? También hay que diferenciar eso, ¿no? La metafísica, entendida desde Aristóteles, ¿no? La ciencia primera, a ciencias segundas, Aristóteles divide ciencia primera y ciencias segundas. Las ciencias segundas son las que estudian la naturaleza, ¿no? La física, pues la química, los animales. Y la filosofía primera es la que busca aquellas causas o principios supremos que den cuenta, en ese sentido aristotélico, de por qué las cosas son. Porque a los griegos les asombraba el movimiento, ¿no? ¿Por qué la naturaleza asombraba? ¿Por qué hay cambio? ¿Por qué hay generación? Y una explicación de eso que les acontecía era hacer metafísica, la filosofía primera, y eso, bueno, lo hace Aristóteles en un libro que ahora conocemos como Metafísica, que él no llamaba metafísica, llamaba filosofía primera o sabiduría suprema, ¿no? O usología. Bueno, hay cuatro, sí, usiología, etiología, ontología, teología, las cuatro, en la misma Aristóteles hay cuatro, ¿no? Como cuatro definiciones de lo que es eso, o sea, no había una unidad, pues, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la filosofía se va desarrollando estos temas por excelencia, que puede ser qué es el ser, qué es el ente, ¿no? Sí, además, y que se va desarrollando y que ahora entendemos por metafísica, ¿no? Zubiri retoma todos esos problemas y precisamente empieza a analizar, bueno, ¿qué entendemos por metafísica? ¿Qué es la metafísica? Y bueno, la metafísica se ha entendido que es ir un más allá, como que es un mundo ideal, ¿no? Por eso a veces cuando tienes ciertas ideas o cierta postura dices, eso es metafísica y no está en la realidad, ¿no? Es una denostación de que no estás en la concretud y siempre estás pensando en ideas, ¿no? En representaciones mentales, pero no es así. Zubiri defiende a esta parte de que la metafísica empieza en la realidad, en el mundo físico, y de ahí partes porque estás en la realidad. Precisamente lo que él dice es, el hombre, por más que niegue el ser o cualquier otra cosa, dice, está henchido de realidad. Como ejemplo podría poner que la metafísica es la idea que yo voy a tener de ese vaso cuando salgamos de este salón, por ejemplo, así como para sentarse. No. La realidad es esto, y la metafísica es cuando... No, es que no hay metafísica de... No. Sí, de cosas particulares, no. Es una concepción, una abstracción general de todo. Sí. ¿No? Son conceptualidades. Podría, en ese sentido, pues es óntica, ¿no? O ¿sabes cómo? Exacto. Por ejemplo, algo que me recuerda mucho a un libro que escribió Antonio González, que fue alumno de Zubiri. Bueno,